¿Existe la autodiscriminación? Se ha hecho evidente con el caso del restaurante Sonora Grill, entre otros, el fenómeno racista en México. Dejo la liga de 2 videos que explican a profundidad el fenómeno al que me quiero referir. En resumen, dependiendo de tu color de piel te tratan. Entre más clara, más oportunidades se te abren. Es común usar la palabra moreno o prieta como insulto, como un adjetivo despectivo. ¿Quién discrimina? Según la CONAPRED del 2010, el 64% de los mexicanos se autoperciben como de piel morena, mientras que de acuerdo al INEGI, en el 2016, solo el 3.3% como personas de piel muy clara. Es decir, la discriminación proviene mayormente de personas morenas a personas aún más morenas. No se trata de juzgar a nadie, sino de reconocer este sesgo cognitivo, interiorizado en muchas de nuestras familias. No en todas, claro, pero es un tema que nos resulta familiar, ¿verdad? El tema con los sesgos está en reconocer que existen, en vez de avergonzarnos de ellos. Entonces, ¿qué? ¿Qué sigue? A modo personal, es tratar de encontrar el origen y entender por qué está tan arraigado, y cuestionarnos si se sostiene en la actualidad. En la era colonial, por al menos 300 años, se estableció el sistema de castas, en donde las clases sociales se escalonaban en derechos y oportunidades dependiendo de la cercanía con el viejo continente. La preferencia por el color claro en la piel proviene de más atrás. Durante la Edad Media estaba considerado el mayor signo de distinción. La nobleza europea, emparentada entre sí por siglos, tenía la idea de que la piel morena era equivalente a las clases bajas, porque al estar al sol significaba que se tenía la necesidad de trabajar. Una constante de belleza fue la tez blanca. Tez blanca, cabellos rubios, expresión risueña y torso esbelto eran el estereotipo de belleza. En términos generales, la estética nórdica era la que se imponía. ¿Y quién se apega a esa descripción? La iconografía religiosa, elaborada por artistas financiadas por este grupo de poder, son las imágenes que nos evangelizaron. De alguna manera, en el subconsciente, a este prototipo de belleza se le suma la bondad, la superioridad moral. En pocas palabras, la piel clara tiene la tecnología, es más evolucionado, tiene la religión, la moral, la cultura, tiene el dinero. Pero ni el Jesús histórico era blanco y en cuanto al tema de la evolución, tiene una explicación meramente casual. El continente americano, aunque no hay un consenso general, se estima que fue poblado entre 10.000 y 12.000 años después que el continente europeo. Esto es, que tenían los pueblos prehispánicos una brecha temporal de miles de años. Es lógico que no tuvieran el avance cultural que tenían los europeos, pero no por un impedimento fisiológico, es un mero hecho circunstancial. Mientras en Europa Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina, en América aún se hacían exploraciones y la mayoría de los pueblos indígenas conservaban intactas sus costumbres. Esto no tiene de qué avergonzarnos u ofendernos, son fechas y datos históricos. Pensar o desear que hubiera sido de alguna otra manera es como suponer que un niño de 10 años va a poder ganar una batalla en contra de un hombre que le dobla la edad. No tiene sentido guardar rencor, porque acá los mismos pueblos prehispánicos sometían a otros pueblos. Simplemente llegó una cultura más evolucionada con las ventajas que dan miles de años. ¿A dónde quiero llegar? Que no hay razón para seguir ligando la piel morena con alguna incapacidad física, moral o económica. La verdad es que el mundo está tan globalizado que asumir que el color de piel es indicativo de cierto nivel cultural o económico es una falacia. Y el verdadero origen de este pensamiento tiene el mismo punto de partida que aquel que justificaba la esclavitud o el sometimiento a las mujeres a poco más que una posesión. Es igual de arcaico. Así que la siguiente vez que escuches la frase como hay que mejorar la raza, recuerda que la raza de bronce no tiene nada que mejorarse. Gracias por tu atención.